Es esta expresión un concepto que admite muchas alternativas. No es tanto, el problema no se sitúa tanto en que se pueda hablar de una identidad navarra como definir lo que pueda ser esa identidad navarra en función de lo que originariamente y históricamente ha sido Navarra, y mucho más pensando en lo que son los intereses de la sociedad navarra actual que lo que en estos momentos puede considerarse como representativo de Navarra. Hoy nos encontramos, tenemos estas dos realidades. La realidad histórica, que hace que Navarra sea un estado, una sociedad, un estado con unas peculiaridades culturales e históricas muy concretas, y la situación actual, que está condicionada por la pertenencia de Navarra o el sometimiento de Navarra a otra soberanía que ha intentado en su beneficio transformar y profundamente, y lo ha conseguido en muchos casos, esa identidad navarra. Así pues, creo que son dos las formas en que podemos, o dos las alternativas en las que podemos considerar esta expresión de identidad navarra. Indiscutiblemente, si nos tenemos que referir a lo que es el hecho originario, todo lo navarro conlleva lo que es vasco, en la medida en que Navarra fue creada por el pueblo vasco como estructura estatal para salvaguardar los intereses de la sociedad que creó aquel estado. Y posteriormente las diversas generaciones mantuvieron ese mismo planteamiento. En este sentido, da lo mismo. Para mí, desde luego, creo que todo lo que entre dentro de este bloque vasco, navarro y demás es válido. Lo que no puede ser válido es hablar de navarro y español, porque estamos ya refiriéndonos a dos realidades estatales y nacionales diferentes. Y la muestra más clara está es que mientras que lo navarro y lo vasco pueden incluirse mutuamente, desde luego Navarra y España no se incluyen mutuamente, sino que Navarra es absorbida por España. La alternativa para definirnos como Estado pues es esa misma, el conseguir definitivamente recuperar una condición que en otros tiempos tuvo nuestra nación, que fue la condición de Estado, que para eso se creó el Reino de Pamplona, luego el Reino de Navarra, que solamente destruido por la actuación de factores exteriores que han ido destruyendo totalmente los elementos del Estado. Primero sometiéndolo territorialmente, luego desmantelando su sistema político institucional, y finalmente expoliándolo en sus recursos materiales y destruyendo sus señas de identidad. Desde luego, porque los planteamientos históricos obedecen incuestionablemente también a proyectos políticos, y diría más en nuestro caso a proyectos nacionales. En el caso de la historia que ha publicado el denominado Gobierno Navarra, que no es más que un gobierno, no es más que una institución española, que así se denomina, no puede hacer otra cosa, y teniendo en cuenta además el autor cae perfectamente al objetivo para el que se le ha señalado,
no puede hacer otra cosa que sostener la convivencia. Aunque a mí me gustaría hacer una comparación. 1000 años de convivencia, también la convivencia, bueno, cuestionando en principio, desde luego, que haya existido esa convivencia, que se haya dado en ese marco, porque desde luego relaciones ha habido con otras naciones, con las naciones españolas, vamos a llamarlo así, con Castilla, con Aragón y demás, y con España como tal, pero no se agota ahí las relaciones de Navarra. Las relaciones de Navarra también se han mantenido en otros marcos mucho más amplios, como son pues, los europeos. Es decir, pues que querer constreñir el desarrollo de la historia de Navarra a la de España ha resultado naturalmente pues, de ese afán de negar que Navarra sea una nación, cuando si se analiza con cierta imparcialidad, no voy a decir objetividad, porque en este terreno ya sabemos que es fácil que cada uno tengamos nuestra propia perspectiva. Es lógico. Sí, pero analizando con la mínima imparcialidad, está claro que Navarra surge precisamente defendiéndose contra lo que va a ser lo que en el futuro será el proyecto de España o en general. Como muy bien dice Lacarra, y también esto lo publicó cuando el gobierno de Navarra, bueno, la Diputación de Navarra en 1973, incluso en aquella época eran capaces de hacer cosas mucho mejores que las que se hacen ahora. En la historia de Lacarra dice bien claro cómo nace el Reino de Pamplona. Nace con la gente que es vasca, y las gentes del país, o sea, del territorio vasco, están en contra del proyecto asturiano o están en contra del proyecto franco que se está configurando en la marca hispánica. Y lo único que impulsa a las gentes del país, lo dice de una manera meridianamente clara Lacarra, y a su autoridad me remito, es mantener la independencia. Pues yo creo que esto es suficientemente expresivo como para pues contrastar lo que se hace desde las instituciones, siempre de una manera unilateral, porque lo más lamentable de este hecho es que siempre se margina a quien disiente de el que está en el poder de la visión oficial, y esto ya pues descalifica a la obra y al autor.